Buenos días. Agradecemos la presencia de todos aquellos que nos acompañan en este noveno Congreso Iberoamericano sobre Turismo Sustentable. Nosotros somos Víctor Fernando Medina Martínez, José Antonio García Ayala y Blanca Margarita Gallegos Navarrete. Reciban un cordial saludo desde México, en el Instituto Politécnico Nacional, particularmente desde la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Tecamachalco. El día de hoy venimos a darles una conferencia enclavada en el eje del Congreso Recursos Turísticos como Patrimonio Natural y Cultural, brindando seguimiento al trabajo mostrado en la edición del año anterior, en la cual planteábamos una crítica en torno a la utilización del término recurso como forma de referirse al patrimonio. En torno a esta investigación, nosotros hemos desarrollado un intento de sensibilización con respecto a la implementación de la semántica adecuada para referirnos al patrimonio desde una perspectiva de apropiación turística, ya que consideramos que propiamente tampoco es correcto la implementación del término producto en torno a una cuestión turística debido a toda la simbolización que representa la cultura y de los aspectos que deben de ser preservados hacia el futuro con la intención de que sean disfrutados por las próximas generaciones, comprendiendo que en ocasiones el turismo puede ser llevado a cabo de manera irresponsable hacia la depredación del entorno y justamente la desvalorización del patrimonio. La presentación que llevamos a cabo este año lleva por título Hacia una resignificación humanista del patrimonio cultural turístico. Caso Corredor, Plaza de la Constitución, Plaza de las Tres Culturas. Cabe destacar que los dos espacios recién mencionados son de alta simbolización cultural en México y en el extranjero, debido a que se trata de dos de las más grandes ciudades prehispánicas que tuvieron lugar en la civilización mexica. La causal de elección de estos dos espacios como casos de estudio para la presente presentación tiene que ver con toda la apropiación turística que existe en torno a estos patrimonios, las prácticas que son llevadas a cabo en ambos sitios desde una perspectiva material e inmaterial desde su visión de patrimonio. Cabe resaltar que el Centro Histórico de la Ciudad de México es considerado como un patrimonio cultural de la humanidad, nombramiento que fue brindado por la UNESCO en el año de 1987. Para poder comprender los términos que utilizaremos y sobre todo el caso de estudio que se estará abordando, es necesario plantear el objetivo, el cual es analizar desde un enfoque metodológico, hermenéutico y crítico la conducta turística positivista con la cual se adjudica el patrimonio y cómo se ha usufructuado. El caso de estudio, como ya lo mencionamos, es el corredor Plaza de la Constitución, Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México. Para poder comprender el alcance de la investigación, así como los resultados, plantear una discusión y poder concluir acerca del término estudiado, es necesario ahondar en un enfoque teórico, metodológico, mediante el cual se realizó la aproximación al caso. En este momento, nosotros nos encontramos planteando un escenario hacia una reconfiguración multiescalar del turismo. ¿Por qué multiescalar? En primera instancia, estamos identificando que el turismo tiene incidencia en distintas escalas a nivel nacional e internacional. No hay lugar en el planeta en el cual, si se lleva a cabo la actividad turística, no haya una incidencia en las dimensiones económica, cultural, social e incluso política. Por eso es que tiene distintas dimensiones y escalas, ya que tiene que ver con el espacio en el cual incide y cómo es que la actividad turística puede ir escalando para el bien mayor o probablemente para una posibilidad en la cual algunos actores se vean mayormente beneficiados. En un momento vamos a complementar esta idea. En primera instancia, pensamos en los enfoques metodológicos para la aproximación de esta investigación.
comprendiendo como primera instancia la hermenéutica. La hermenéutica es considerada por diversos autores como el arte de interpretar. ¿Cómo es que nosotros interpretamos y damos lectura no solamente a la actividad turística, sino al contexto en general que se desenvuelve en torno a ella? Todos los aspectos que deben de ser considerados son vistos como un material de lectura. Los actores, los turistas, el espacio, los atractivos, cada uno de estos componentes del sistema turístico. Posteriormente, al hablar de sistema, es necesario hablar desde la perspectiva de la complejidad, con autores como Rolando García, como Edgar Morán, en los cuales consideramos que la composición del espacio e incluso de la sociedad y particularmente del sistema turístico requiere que sea visto como un todo. No podemos disgregar cada uno de sus elementos, cada uno de estos elementos conforman parte del mismo sistema. Es decir, como por ejemplo en el caso de la Plaza de la Constitución y de la Plaza de las Tres Culturas como atractivo turístico. La esencia turística del espacio no existe sin la motivación del turista por poder conocerlo, y la motivación del turista no existe si no comprende qué es aquello que va a visitar. Pudiéramos ahondar en los principios de la complejidad, de la dialógica, la hologramática, la recursividad. Sin embargo, no es el foro para hacerlo. Lo realizaremos en otra ocasión. Para poder comprender de mejor manera también esta relación, nos hemos hecho valer del enfoque transdisciplinario, basado en el pensamiento de Basarab Nicolescu, quien establece que la relación no disciplinaria ha existido como una respuesta ante el rebasamiento cognoscitivo en distintos campos sociales de la humanidad, tales como la arquitectura, el urbanismo y el turismo. Comprendemos este rebasamiento cognoscitivo como este momento en el cual la teoría, las metodologías y todas las formas de aproximación a las disciplinas previamente existentes no son suficientes para comprender el contexto actual. Por eso es que nos hacemos valer de estos tres distintos enfoques: la hermenéutica, la complejidad y la transdisciplinariedad. Con base en estos enfoques metodológicos, hemos discernido dos grandes visiones de lo que es la actividad turística. En primera instancia, la visión positivista cuantitativa, la cual es con la que es comúnmente asociada la actividad turística a nivel global. Estamos hablando de indicadores cuantitativos completamente. ¿Cuántas noches pasa un turista en un destino? ¿Cuál es el gasto promedio? ¿Qué presupuesto tiene un destino para poder desarrollarse? Etcétera. Estamos priorizando el beneficio, sobre todo económico, en cada uno de los actores que inciden en el sistema turístico. Podemos hablar del nivel multiescalar, por ejemplo, de las grandes cadenas hoteleras, o a un nivel micro con respecto a pequeñas posadas o a pequeños hostales. Sin embargo, todo tiene el mismo fin, una perspectiva cuantitativa, económica. Estamos en un desarrollo capitalizado, globalizado. Sin embargo, es necesario tomar en consideración para una integridad de la actividad turística la visión humanista cualitativa, la cual prioriza aspectos como el viaje, la hospitalidad. Estos aspectos son componentes genéticos del turismo desde sus inicios. Recordemos los albores del turismo con respecto a el autocultivo del ser humano mediante el viaje, cómo se pretendía adquirir conocimiento, y esa era la principal finalidad de la movilidad fuera del lugar de residencia habitual por parte de los griegos o de los romanos. Entonces, el poder regresar a esa perspectiva con respecto al bienestar del ser resulta de importancia y trascendencia para el sano e íntegro desarrollo del turismo hacia el futuro. Debemos de comprender el factor multiescalar, ya que, como habíamos comentado previamente, se desenvuelve desde distintas aristas. Tiene una injerencia desde la persona que pone a disposición de los turistas su casa para hospedarse, hasta las grandes empresas, las grandes corporaciones de servicios turísticos, y cómo es que esto llega a incidir incluso en la economía de una región o de un país. Finalmente, debemos de considerar lo relacionado con el patrimonio. ¿Cómo es que
desarrollamos esta crítica en torno al usufructo responsable e irresponsable del patrimonio. ¿Qué características debe de contar esta apropiación? Podemos hablar de patrimonio natural, cultural, esta diferencia que existe con respecto a lo material o lo inmaterial. Sin embargo, debemos de ser responsables al momento de implementar esta terminología y sobre todo la forma en la que es apropiada físicamente al momento de ejercer la actividad turística. A continuación, hablaremos con respecto a los casos de estudio, su simbolización, así como la relevancia que posee hoy en día para la encriptación de estos dos grandes espacios como atractivos turísticos de alta simbolización y resignificación hacia lo que es la identidad mexicana. La actual Ciudad de México está sentada sobre la Ciudad de México Tenochtitlán y su ciudad gemela Tlatelolco, cada una con su propio recinto ceremonial, de los cuales nos quedan distintos vestigios arquitectónicos, hoy considerados como patrimonios arqueológicos, ubicados a un costado de la Plaza de la Constitución o Zócalo y la Plaza de las Tres Culturas respectivamente. Al conectar la Plaza de la Constitución con la Plaza de las Tres Culturas por medio de sus principales vialidades, se conforma un corredor urbano que va de la calle de Madero al eje central Lázaro Cárdenas, con vocación turística, que une ambos geosímbolos y el cual permite valorizar el patrimonio cultural e histórico tangible e intangible desde una óptica de responsabilidad y aprecio por las generaciones actuales y futuras, por sus aportes multidimensionales a la configuración de la traza de la Ciudad de México. Este corredor Plaza de la Constitución, Plaza de las Tres Culturas, conforma un paisaje urbano histórico con rasgos de triculturalidad, al entrelazar de forma sincrética las culturas de la época prehispánica, virreinal y del México contemporáneo. El impacto que tiene el turismo a lo largo de este patrimonio cultural desde sus dimensiones social, cultural, política y económica, fundamentalmente, debe ser visto más allá de una visión positivista cuantitativa, porque éste no sólo debe ser interpretado como un recurso a disposición de la sociedad, es decir, un producto de ésta que es utilizable, funcional y agotable con el fin de incrementar la calidad de vida. De ahí la necesidad de resignificar a este patrimonio cultural turístico con sentido humanista, para valorarlo como un componente del legado que nos ha sido brindado como parte de la identidad social sincrética que tenemos, por lo que es nuestra responsabilidad preservarlo y enriquecerlo también para elevar la buena vida de las generaciones futuras desde la cosmovisión mesoamericana y la sabiduría náhuatl. Como resultado principal de este trabajo se propone y clarifica una resignificación patrimonial con sentido humanista, la cual permita valorizar en todas sus dimensiones los espacios urbanos, particularmente aquellos considerados como paisajes urbanos históricos, contando como caso de estudio particular el corredor existente entre estos dos importantes atractivos turísticos, uno enclavado en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México y otro en el corazón de Tlatelolco, cuya concepción se encuentra íntimamente ligada a la cosmovisión mesoamericana. Así, el corredor Plaza de la Constitución a Plaza de las Tres Culturas debe ser considerado en sí como un patrimonio, más allá de los lugares y territorios a veces sí conexos entre sí que ya están catalogados como tal. Por tanto, es un legado de nuestros ancestros recibido en herencia y que la generación presente se encuentra obligada a transmitir a sus descendientes con la intención de preservar y continuar nuestra civilización. De forma que este corredor es un patrimonio social integrado por un conjunto de bienes heredados
que deben ser preservados para las generaciones futuras, pero cuyo valor está en su vigencia para las generaciones actuales, debido a que les permite entender cómo son y por qué son como son, además de marcarles las pautas a seguir durante sus experiencias de vida con relación a estos. En ese sentido, este patrimonio es un proceso de reconfiguración sustentado en la apropiación física y simbólica, que implica retos y desafíos, al ser su entendimiento a profundidad inseparable de su contexto histórico y cultural, al considerar que lo más importante del patrimonio es su capacidad para convertirse en un bien con contenidos por los cuales son seleccionados de entre la variedad de posibilidades del pasado. El corredor contiene lugares de interés histórico y cultural, sitios, paisajes y bienes culturales, así como patrimonio inmaterial, que se reciben del pasado, se viven en el presente, ameritan ser preservados y enaltecidos con el objetivo primordial de legarlos a las generaciones futuras para el entendimiento y el hermanamiento de los pueblos humanos. En específico, este corredor es un paisaje urbano histórico que da cuenta de la estratificación histórica de valores y atributos culturales y naturales en ese territorio urbano y su contexto. Esto se debe a que los lugares que conectan a la Plaza de la Constitución con la Plaza de las Tres Culturas contienen rasgos históricos y actuales del sitio como sus aptitudes naturales, su medio urbanizado, sus infraestructuras, sus espacios abiertos, sus usos de suelo, su organización espacial, sus percepciones y otros elementos de su estructura urbana, sus prácticas y valores socioculturales, sus procesos económicos y los diversos aspectos inmateriales de este patrimonio identitario. De forma que este paisaje urbano histórico es un paisaje cultural vinculado al sistema de manifestaciones sensoriales, materiales e inmateriales, producto de la interrelación que ha ocurrido y ocurre entre la ciudadanía que desarrolla sus prácticas en la ciudad y el medio físico utilizado para su colocación. Considerando lo anterior, en la búsqueda de concepciones alternativas a la calidad de vida y el recurso, así como a la visión antropocéntrica y la racionalidad capitalista, desde la lógica de la civilización occidental anglo-germana, de la cual se desprenden, se resignifica el corredor Plaza de la República a Plaza de las Tres Culturas, con un sentido humanista, desde la cosmovisión mesoamericana, que es la región cultural donde se enclava. Esta cosmovisión mesoamericana considera el bienestar de todos para sustentar un discurso a partir de una visión ecocéntrica, que permita considerar el bien común con justicia, con responsabilidad hacia nosotros mismos y hacia los demás, como una obligación moral, con base en la complejidad de la realidad que se vive en esta región del planeta, que dé cuenta de reinterpretaciones más acordes a esta, desde lo mesoamericano, donde el elemento comunitario es esencial y la vida buena significa estar serenos, tranquilos y sin dificultades. En lo que respecta a la Ciudad de México, dentro de esta cosmovisión mesoamericana encontramos a la sabiduría náhuatl y su concepción de la buena vida, centrada en la comunidad y el bien común de todos los seres vivos, vegetales y animales, donde el ser humano es uno más. Para lograr que para los vecinos, avecindados y forasteros, incluyendo a los turistas, el corredor Plaza de la Constitución, Plaza de las Tres Culturas, forme parte de una buena vida que valga la pena experimentar, basado en la sabiduría náhuatl, habrá que promover en este el cultivo del cuerpo, dar importancia a la psiquis, que abarca no solo la razón de la mente, sino las emociones, centrarse en las comunidades que habitan a lo largo de este, a través de lazos familiares, fraternales, vecinales, con el resto de los miembros de la fauna y la flora, así como de los consejos de aquellos con más experiencia, e impulsar el arraigo a este territorio y sobre todo a su naturaleza. Con esto se busca armonizar en este paisaje histórico-cultural el cuerpo, la mente
el espíritu y el propósito social con el asombro ante la naturaleza, que es parte de los seres humanos, pues estos, desde su yo interior, son uno con el universo que los rodea. Conclusiones. En primer término, se identifica la relevancia que posee la adecuada concepción de los espacios, el patrimonio y sus formas de expresión, tomando en cuenta la delgada línea que diferencia una práctica responsable y humana de una cuyas características principales sean el consumismo y la indiferencia ante la sustentabilidad y sostenibilidad del patrimonio en el futuro. La resignificación humanista del patrimonio cultural turístico implica un proceso de reevaluación y reinterpretación de los bienes culturales y su relación con las comunidades locales, buscando no solo la preservación de estos patrimonios, sino también su integración en la vida social y económica de estas. Este enfoque se centra en el valor simbólico y emocional del patrimonio, promoviendo la participación activa de los habitantes en su gestión y desarrollo. El patrimonio cultural turístico es mucho más que un conjunto de edificios y objetos. Representa la historia, las tradiciones y las identidades de las comunidades locales. Ejemplo de ello se tienen las actividades que se desarrollan en la Plaza de la Constitución y sus actores, que van desde grupos que buscan conservar la tradición mexica a través de la venta de sus artesanías o actividades como limpias y danzas, donde se escucha el sonido del caracol y el huehuetul. Pero también es un espacio de confluencia y manifestación de preferencias o inconformidades en la vida civil, donde se manifiesta la identidad nacional. También en este sitio se desarrollan múltiples actividades culturales. Es el corazón de la Ciudad de México. Como este es una exposición de alebrijes que se da en cercano al Día de Muertos. Y les voy a presentar unos videos cortos de lo que se lleva a cabo en este sitio. Como se puede ver en este video, en realidad domina sobre este espacio lo que es la intención de preservar la cultura anterior a la llegada de los españoles. También tenemos la tradición de las limpias, como en este caso. En estas actividades no solamente participa la población local, sino incluso el turista extranjero. Muchos de estos grupos, su intención es simplemente dar a conocer la cultura, pero obviamente pues también hay una necesidad de trabajar. Y para esto pues tienen actividades económicas comerciales.
Contra la visión positivista que cosifica el patrimonio como una mercancía, la resignificación humanista se centra en la reinterpretación del patrimonio desde una perspectiva que pone al ser humano en el centro, reconociendo su valor cultural, social y emocional. Desde un enfoque holístico, la visión humanista contempla el patrimonio en su contexto histórico, social y cultural, incluyendo aspectos tangibles e intangibles. Resalta la identidad de la cultura local, fortaleciendo el sentido de pertenencia y orgullo de las comunidades. Cabe resaltar que el patrimonio es fundamental para la memoria colectiva de una comunidad. La resignificación implica un proceso de reinterpretación de los significados asociados al patrimonio cultural, donde los habitantes del lugar tienen un papel activo en definir qué aspectos de su cultura desean preservar y cómo quieren que sean respetados. La inclusión de las comunidades en la gestión del patrimonio cultural es esencial. Esto no solo fortalece la identidad cultural, sino que también permite que los beneficios del turismo se distribuyan de manera más equitativa, contribuyendo al desarrollo sostenible de las localidades. En el corredor Plaza de la Constitución, Plaza de las Tres Culturas, no hay una continuidad, o sea, no hay una sola actividad, sino hay varias relacionadas con los lugares históricamente patrimoniales, como es la Plaza de la Constitución, el Corredor Peatonal Madero, Palacio de Bellas Artes, incluso Garibaldi, que es la cuna del mariachi, hasta llegar a la Plaza de las Tres Culturas. Esta última, al encontrarse dentro de un conjunto habitacional, a pesar de su importancia, es menos visitada. En esta resignificación humanista es importante conciliar los intereses de los diferentes actores, cuyas motivaciones son diferentes. Los turistas en lugares históricos están motivados por un deseo de aprender, experimentar, conectar emocionalmente, apreciar la estética, actuar de manera sostenible y socializar, lo que contribuye a una experiencia de viaje más rica y significativa. Los intereses de los habitantes en un sitio patrimonial histórico abarcan desde la identidad cultural y el desarrollo económico hasta la participación en la gestión y la conservación del patrimonio, reflejando su deseo de mantener viva su historia y tradiciones mientras se benefician de su legado cultural. Las empresas que operan en zonas históricas patrimoniales tienen intereses clave que reflejan su búsqueda de beneficios económicos y su papel en la conservación del patrimonio. Las autoridades también tienen diferentes intereses en relación con esta zona que abarcan desde la conservación del patrimonio hasta la promoción económica y turística. En cuanto a las implicaciones del enfoque humanista, tenemos por una parte el fortalecimiento de la identidad cultural. Al fomentar la participación de las comunidades, se promueve un sentido de pertenencia y orgullo por su herencia, lo que puede llevar a una revitalización de tradiciones y prácticas que de otro modo podrían perderse. El desarrollo sostenible, la resignificación del patrimonio cultural puede contribuir a un modelo de turismo más sostenible, donde se priorizan las necesidades y deseos de las comunidades locales, en lugar de imponer un modelo turístico que puede ser destructivo o alienante. Y por último, la educación y sensibilización. Este enfoque también implica educar tanto a los visitantes como a los residentes sobre la importancia del patrimonio cultural, fomentando un respeto mutuo y un entendimiento más profundo de las comunidades involucradas. En suma, la resignificación humanista del patrimonio cultural turístico busca transformar la relación entre el patrimonio y las comunidades, promoviendo una gestión más inclusiva y sostenible que beneficie a todos los actores involucrados. Este enfoque no solo preserva el patrimonio, sino que también lo integra en la vida contemporánea, asegurando su relevancia y continuidad para las futuras generaciones. Y eso sería todo por nuestra parte. Agradecemos mucho la oportunidad que nos dieron para poder compartir con ustedes estas experiencias y estos resultados de nuestra investigación. Muchas gracias.